Quienes han seguido mi canal por algún tiempo habrán notado que tengo una especial debilidad por la teoría de la relatividad. Debilidad que me hace leer casi todo lo que cae en mis manos sobre el tema, siempre y cuando no sean las matemáticas complejas para las cuales no tengo el sustrato suficiente como para comprenderlas. La verdad es que mi afición por el tema nace es del respeto y admiración que le tengo a lo que Einstein fue capaz de hacer solo con su mente. Cuando me imagino a ese señor mirando por la ventana desde la oficina de patentes donde trabajaba en 1902, tratando de imaginarse cómo él percibiría el mundo si pudiese cabalgar en un haz de luz, no puedo hacer otra cosa que quitarme el sombrero y agradecerle a Einstein por el solo hecho de haber existido. La teoría de la relatividad y la evolución de las especies de Darwin son para mí dos de las cosas que me reconcilian con el Homo sapiens y que me recuerdan las maravillas que podemos lograr como especie cuando nos lo proponemos. Recurro a Einstein, a Darwin, a Beethoven y a algunos otros genios de la humanidad cuando ciertos comportamientos de nuestra especie me hacen cuestionarme si realmente nos merecemos el planeta que tenemos y la vida que disfrutamos. Por ejemplo, ahora que nos enteramos de que en Colombia se asesinaron 6.402 personas inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros, y viendo cómo algunos sectores de la sociedad pasan sobre este tema como si nada, entonces, para evitar deprimirme de más, como mecanismo de autoprotección mental, me sumerjo en los conciertos para piano de Beethoven o en la misa solemne, la del Opus 123, o en los cuartetos de cuerda o en la teoría de la relatividad de Einstein. Pues bien, como anillo al dedo me cayó un bello artículo publicado en Medium al otro día de la terrible noticia de la JEP sobre los tales falsos positivos que desnudó una vez más la maldad de la que somos capaces los seres humanos. Siendo así, con la misa solemne en el fondo y luego con los últimos cuartetos de cuerda, me sumergí en el tema publicado y me pareció tan bien explicado por Ethan Siegel que decidí compartirlo con ustedes en el formato que uso y que espero conozcan bien. Para tratar de formarnos una idea más amable del espacio-tiempo, orientados por Siegel, una de las mejores mentes de la comunidad de Medium, hice este video que espero disfruten. Como siempre, todo el mérito es del autor del artículo. Mi único papel acá es comentarlo, promoverlo e incluso rodearlo de las referencias que creo pertinentes, tratando siempre de hacer el tema más comprensible para el mayor número posible de personas. Cuando uno piensa en el universo, la mente se le va hacia estructuras como las estrellas, las galaxias, los agujeros negros y el montón de objetos que observamos en el cielo y que han sido fotografiados de forma sorprendente en las últimas décadas. Sin embargo, además de las estructuras fantásticas y monumentales de las fotos, existe también en el universo el tejido del espacio-tiempo que funciona como un conjunto de reglas propio que conocemos como relatividad general. El tejido del espacio-tiempo se curva ante la presencia de materia o energía y esa curvatura le dice a la materia y a la energía cómo moverse a través de su propio tejido espacio-temporal. El asunto es que si uno se pone a pensar con más calma en el tal espacio-tiempo, se encuentra con que uno no tiene tan claro como creería qué es exactamente eso que llamamos espacio-tiempo. Surge entonces una pregunta obvia. ¿Será que el espacio-tiempo es una cosa real, tangible, como una mesa o como un átomo? ¿O será que es simplemente una herramienta para hacer cálculos matemáticos que solo se encuentra en nuestra mente? A ver, ¿es posible que el espacio-tiempo sea solo una construcción matemática que se utiliza para describir cómo la masa genera, entre comillas, la gravedad? Vamos a profundizar un poquito sobre esto. Y es que la idea no resulta tan loca como uno creería en un principio. Antes de que Einstein apareciera, la idea que teníamos del universo era bien distinta. Lo que todo el mundo pensaba entonces era que si uno tomaba cualquier objeto del universo, bien sea una galaxia o una manzana, y empezaba a partirlo en mitades cada vez más pequeñitas, llegaría un momento en el que nos encontraríamos con algo que resultaría indivisible. De hecho, indivisible es el significado de la palabra griega que se traduce como átomo, aunque hoy sabemos que los átomos se pueden seguir dividiendo. El asunto es que estos objetos indivisibles, claramente más pequeños que un átomo, sí existen y se conocen como partículas cuánticas.
Estamos hablando de los quarks, gluones y electrones, así como de otro tipo de partículas que también existen y ni siquiera hacen parte de ningún átomo. Lo que sabemos es que son realmente indivisibles. Pues bien, las partículas cuánticas se juntan unas con otras, interactuando de diferentes maneras para formar todo lo que conocemos en el universo, desde los protones hasta los átomos, las moléculas y las personas. La cosa es que sin importar de qué tipo de partículas cuánticas estemos hablando, de materia, de antimateria, con masa, sin masa, etc., todas esas partículas cuánticas indivisibles existen en el mismo universo en el que también existimos nosotros mismos. Esto último resulta muy importante porque si uno quiere que las partículas cuánticas interactúen entre ellas, tiene que haber una forma de que las diferentes cosas que existen en el universo se afecten mutuamente. Es decir, tiene que haber un escenario común para que todos los actores puedan interactuar entre ellos y producir así una obra que se entienda como tal. De la misma forma como entendemos una manzana o una galaxia. Es lo mismo que en el teatro. Los actores pueden ser muy buenos, pueden ser hombres o mujeres, o sus puntos intermedios, se pueden saber sus diálogos y pueden estar muy bien vestidos, pero siempre necesitarán de un escenario donde actuar y producir la obra de teatro que tienen en mente. La forma como comprendemos ese escenario en el universo ha venido cambiando con el tiempo. Antes de Einstein, el escenario había sido descrito por Newton, quien afirmó que todos los actores del universo podrían describirse mediante unas coordenadas, una ubicación en el espacio y un momento en el tiempo. Uno se imagina entonces un plano cartesiano de 3 dimensiones espaciales X, Y y Z, donde cada partícula cuántica tendría también un momento, describiendo entonces el movimiento en el espacio como una función del tiempo. Esto implicaba que el tiempo era lineal y que transcurría a un ritmo constante. De hecho, en la idea de Newton, el espacio y el tiempo eran absolutos. Lo que pasó fue que el descubrimiento de la radioactividad a finales del siglo XIX complicó un poco la visión newtoniana de las cosas. El hecho de que los átomos pueden emitir partículas subatómicas que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz nos enseñó que cuando una partícula se mueve a esas velocidades tan altas, experimenta el tiempo y el espacio de forma diferente a como lo sienten, entre comillas, quienes estén en reposo o se muevan lento. Pillen bien que la cosa es muy simpática. Las partículas inestables que decaerían muy rápidamente en reposo duran más tiempo mientras más cerca de la velocidad de la luz se muevan. La cosa es medio loca porque esas partículas terminan recorriendo distancias mayores de las que indican sus velocidades y tiempos de vida y por lo tanto si se intentara calcular la energía y el momento de una partícula en movimiento, diferentes observadores, es decir, personas que observan a la partícula y se mueven a diferentes velocidades con respecto a ella, calcularían valores que no coincidirían entre ellos, es decir, calcularían valores diferentes. Una belleza y todo un complique a la luz de lo que Newton nos había enseñado y que tuvimos como cierto por muchísimos años. La conclusión de lo que acabo de decir es que la concepción de Newton del espacio y el tiempo tiene que estar errada. A velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se dilata y el espacio se contrae, por lo que la energía y el momento dependen de un marco de referencia. Dicho de otra forma, la forma como uno experimenta el universo depende de la velocidad con que se esté moviendo a través de él. Esta animación de John Norton del Departamento de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Pittsburgh resulta muy ilustrativa. Un reloj de luz formado por un fotón que rebota entre dos espejos definirá el tiempo para cualquier observador. Aunque los dos observadores no estén de acuerdo entre sí sobre el tiempo que pasa, sí lo estarán sobre las leyes de la física y las constantes del universo, como la velocidad de la luz. Un observador inmóvil verá pasar el tiempo con normalidad, pero un observador que se mueva rápidamente por el espacio tendrá su reloj más lento en relación con el observador inmóvil. Einstein fue el responsable de semejante avance en el concepto de relatividad a punta de experimentos mentales, que es lo que más me descresta. Identificó cuáles magnitudes eran invariables y no cambian con el movimiento del observador y también se pilló cuáles magnitudes físicas dependían de un marco de referencia. Así fue como supimos que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, al igual que la masa en reposo de cualquier partícula de materia.
Pero la distancia espacial que usted percibe entre dos puntos depende en gran medida de su movimiento a lo largo de la dirección que conecta esos puntos. Y del mismo modo, la velocidad de su reloj, de su propio reloj, al ir de un punto a otro, también depende de su movimiento. Sencillamente espectacular para un señor trabajando en una oficina de patentes de Berna y mirando por una ventana. Vuelvo y me quito el sombrero. El tiempo y el espacio no eran absolutos, como decía Newton, sino relativos. Es decir, cada quien los experimenta de forma diferente dependiendo de la velocidad a la que se mueva. Resulta además que hay una relación muy clara entre la forma en que un observador particular experimenta el espacio y la forma en que experimenta el tiempo. Esto fue elaborado en un par de años después de que Einstein publicó su relatividad especial por Hermann Minkowski, quien definió la estructura matemática unificada del espacio-tiempo. Por eso se dice que el espacio-tiempo es en realidad un espacio de Minkowski. En esta muy conocida imagen del cono de luz, usada por Siegel pero publicada en realidad en Wikipedia con una licencia que permite su uso, tenemos graficado un ejemplo de un cono de luz que representa la superficie tridimensional de todos los posibles rayos de luz que llegan y parten de un punto en el espacio-tiempo. Cuanto más uno se mueve en el espacio, menos se mueve en el tiempo y viceversa. Solo las cosas contenidas en su cono de luz pasado pueden afectarlo hoy y solo las cosas contenidas en su cono de luz futuro pueden ser percibidas por usted en el futuro. Ojo, esto ilustra el espacio-tiempo plano de Minkowski y no el espacio-tiempo curvo de la relatividad general. Y el espacio-tiempo no es plano porque resulta que tenemos un asunto llamado gravedad, que no es una fuerza que actúa instantáneamente en todos los confines del espacio, sino que se propaga a la misma velocidad a la que se mueven todas las partículas sin masa, es decir, a la velocidad de la luz. Sí, señor, la velocidad de la gravedad es la misma velocidad de la luz. La existencia de la gravedad implica que todas las reglas formuladas en la relatividad especial de 1905 siguen funcionando. Pero toca incorporar un concepto nuevo que nos dice que el espacio-tiempo tiene una curvatura intrínseca que depende de la presencia de materia y energía dentro del espacio-tiempo. Ethan Siegel usa una metáfora que me pareció un poquito forzada, pero que voy a usar sin aspavientos porque me parece también clara. El autor dice que cuando se pone un conjunto de actores en un escenario, este tiene que soportar el peso de los propios actores. Si los actores son lo suficientemente grandes y el escenario no es perfectamente rígido, el propio escenario se deformará debido a la presencia de los actores. Esto mismo sucede en el espacio-tiempo. La presencia de materia-energía, que al fin y al cabo son dos expresiones de la misma cosa, curva el espacio-tiempo y esa curvatura afecta tanto a las distancias, o sea, al espacio, como a la velocidad a la que corren los relojes, es decir, al tiempo. También tenemos que saber que la masa-energía tiene un efecto independiente sobre el espacio-tiempo. Mejor dicho, cuando tenemos más energía en el espacio-tiempo, los efectos sobre el espacio y sobre el tiempo están relacionados entre ellos. Si uno quiere, y sobre todo si puede, que yo no, podría dedicarse a conceptualizar el espacio-tiempo solo como una herramienta de cálculo y dejar el tema allí. Los matemáticos describen el espacio-tiempo como un tensor métrico, entre comillas, un objeto matemático que prácticamente desconozco, pero que parece ser un formalismo que les permite calcular cómo cualquier campo, línea, arco, distancia, etc., puede existir en una forma bien definida. Lo que parece ser es que en la relatividad general el tensor métrico tiene 4 dimensiones y lo que determina la curvatura es la materia-energía. Yo hasta acá llego, pues como dije al principio, mis conocimientos matemáticos no me permiten ni siquiera pensar mucho sobre esto. Lo que sí entiendo es que el tema puede verse de otra manera, entendiendo que el contenido de nuestro universo determina qué tan curvado está el espacio-tiempo. Los astrofísicos, los astrofísicos como Ethan Siegel, no yo, pueden tomar la curvatura del espacio-tiempo y utilizarla para predecir cómo se moverá y evolucionará cada partícula de materia y energía en el universo. Las reglas de la relatividad general les permiten predecir cómo la materia, la luz, la antimateria, los neutrinos e incluso las ondas gravitacionales se moverán a través del universo. Y esas predicciones se alinean de forma exquisita con lo que los científicos observan y miden, como ha pasado de forma reciente con las ondas gravitacionales, por poner un ejemplo. Pero pillen esto que puede ser el quid del asunto.
los científicos podrán detectar y medir las ondas gravitacionales y en general cualquier cosa que interactúe con nosotros o con nuestros instrumentos o detectores. Pero lo que no pueden, lo que no hacen es medir el propio espacio-tiempo. Y es que para que se dé una interacción se necesita que dos partículas ocupen el mismo punto del espacio-tiempo, situación que se denomina un, entre comillas, evento. Para decirlo de otra forma, las mediciones que hacen los astrofísicos son aproximaciones indirectas al espacio-tiempo subyacente y el hecho de que solo podamos medir los efectos del espacio-tiempo sobre la materia y la energía en el universo y no el propio espacio-tiempo nos dice que el espacio-tiempo se comporta de forma indistinguible de una simple herramienta matemática de cálculo. Ahora bien, lo anterior no necesariamente significa que el espacio-tiempo no sea una entidad física real, porque en el universo físico que conocemos y creemos entender, uno no puede tener interacciones entre partículas sin un espacio-tiempo que les sirva de escenario para que esas interacciones ocurran. Donde sea que exista el espacio-tiempo, existen allí también las leyes de la física y los campos cuánticos fundamentales que sustentan la naturaleza. Esta animación, publicada el 10 de abril del 2016 en el blog de Lucas Vieira, un brasilero que en ese momento hacía su PhD en física y que se esfuerza por, abro comillas, hacer que la gente comprenda realmente estos conceptos recurriendo a representaciones visuales intuitivas de las ideas expuestas de forma bonita y elegante y recordable, cierro comillas, vemos cómo responde el espacio-tiempo cuando una masa se mueve a través de él y ayuda a mostrar exactamente cómo cualitativamente el espacio está lejos de ser solo una especie de trozo gigantesco de tela. En cambio, todo el espacio tridimensional se curva por la presencia y las propiedades de la materia y la energía del universo. Varias masas en órbita, unas alrededor de otras, provocarían la emisión de ondas gravitacionales. De algún modo, al menos desde la perspectiva de los físicos, el término entre comillas nada implica que tampoco hay espacio-tiempo. Y hablar de lo que ocurre en ausencia de espacio-tiempo no tiene sentido, como tampoco lo tiene preguntar por el color de los celos o hablar de un, entre comillas, dónde que está por fuera de los límites del espacio o de un cuándo, también entre comillas, que está por fuera de los límites del tiempo. El asunto es sin dudas en extremo apasionante. Fíjense cómo se nos quedan preguntas muy duras de contestar. Por ejemplo, no sabemos si el espacio y el tiempo son intrínsecamente cuánticos y discretos, donde ellos mismos se dividen en trozos, entre comillas, indivisibles, y tampoco sabemos si el espacio y el tiempo son en realidad continuos. Nos queda también por saber si es la gravedad de naturaleza intrínsecamente cuántica, como las demás fuerzas conocidas, o es de alguna manera no cuántica, es decir, un tejido clásico y continuo hasta la escala de Planck. Si resulta que el espacio-tiempo es algo distinto de lo que dicta la relatividad general, ¿en qué será que se diferencia y de qué manera podremos detectarlo? Hoy no tenemos forma de saberlo. Me gustaría que la vida me regalara algunos años más para estar presente cuando la ciencia resuelva estas dudas. Sea como sea, aunque el espacio-tiempo nos permita hacer predicciones y saber cosas, no parece ser tan real como lo es un átomo. No tenemos ninguna forma de detectar el espacio-tiempo de forma directa. Nunca lo hemos visto. Lo único que podemos hacer es detectar las partículas individuales de materia y energía que existen dentro de nuestro espacio-tiempo. Gracias a la genialidad de Einstein, que ya pueden entender la razón por la cual me reconcilia con el Homo sapiens, hemos encontrado una descripción del espacio-tiempo que tiene la forma de la teoría general de la relatividad. Teoría que puede explicar con mucho éxito cada uno de los fenómenos que hasta hoy hemos observado o medido en la naturaleza. Y eso es un logro descomunal. Pero en cuanto a qué es exactamente y si es real o no, la verdad sea dicha, la ciencia aún no nos tiene una respuesta definitiva. Esto ha sido todo por este video. Espero que la genialidad de la mente humana representada en Einstein, Darwin, Beethoven y otro puñado de seres extraordinarios les ayude a superar el dolor que a veces causa ser colombiano y presenciar las barbaridades que hemos sido capaces de cometer. Si les gustó este video, si los sacó un poco de la rutina y les enseñó algo, los invito a compartirlo en sus redes, a regalarle un like y a suscribirse al canal activando la campanita que les garantiza que los van a incomodar, los van a molestar cuando suba un nuevo video.